Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. La gratitud es un valor extraordinario que poseen muchos seres humanos. Nosotros estamos agradecidos por su sintonía, porque siguen los pasos de nuestros invitados, porque siguen sus huellas. Lao Tse, filósofo chino, dijo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Esta semana continuamos con una historia de disciplina y sacrificios, de éxitos y satisfacción de metas cumplidas. Continuamos con el ingeniero Levin Guerrero, antiguo alumno del Instituto Politécnico Loyola. La formación de Loyola es total. El que sale del Politécnico Loyola es una persona que está supuesta a hacer la cosa bien hecha donde quiera. La tesis del proyecto Semáforo. De un semáforo electrónico en 1988. La revista norteamericana que tenía el error. Y encontré que el error era de la revista y no me lo creía. La enseñanza del padre Marrero. Y nos enseñó que lo material era nada, que lo que importaba era tu servir a los demás. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Continuamos con el ingeniero Levin Guerrero, antiguo alumno del Instituto Politécnico Loyola. Los grupos ya cuando estábamos en superior, después de tercero, eran de a 3. Las mesas de trabajo eran de a 3. Y los 3 que componíamos la mesa de trabajo eran Moreno, Guti y yo. Que hay una anécdota que te voy a contar, sí, que te va a gustar mucho, porque fue algo insólito que pasó en el Politécnico Loyola, que nadie lo creía y que tuvieron que reconocernos ese honor a nosotros. Ya después que nosotros estábamos en electrónica, que se había pasado todo, de que ya pasamos el tercero, llegamos al cuarto y ya estábamos en quinto. Decía Lali, yo recuerdo como ahora, que Lali fue otra persona fundamental para el desarrollo de nosotros, porque aquí en Loyola tú te formas humanamente, profesionalmente, éticamente. O sea, el que sale del Politécnico Loyola es una persona que está supuesta a hacer la cosa bien hecha donde quiera. Y yo por eso siempre he tenido ese norte. De hecho, cuando nosotros nos íbamos a graduar, nosotros hacíamos un monográfico, una tesis. Aquí se hacía una tesis. Y independientemente de las buenas calificaciones que tú tuvieras, si tú no hacías tu tesis práctica y teórica que funcionaran, no te graduabas. Porque a todo esto en el trayecto se fueron quemando muchos estudiantes y terminábamos muy pocos al final, porque Loyola era un gran sedimento. El que se quemaba en una materia se iba para su casa. Para tú graduarte en el Loyola, en el entonces que yo estudié, no te podía quemar en ninguna materia porque te iba para tu casa. Quiere decir que yo crucé todas esas pruebas. Gracias al Señor, nunca me quemé en una materia. Al final, nosotros tenemos que hacer una tesis y era la de un semáforo electrónico en 1988, que no había ni semáforos normales, por lo menos en San Cristóbal no había uno. Ya usted sabe, hacer un proyecto, y resulta que a nosotros nos facilitaban una revista donde estaba el desarrollo de el proyecto que nosotros teníamos. Había que traducirla porque era una revista en inglés y había que hacer funcional el circuito que nos pusieron. Bueno, después de nosotros cumplir al pie de la letra lo que
planteaba la revista, presentamos nuestro proyecto y yo, cosa de la vida, el proyecto no funcionó. ¿Y entonces? Entonces el profesor Quiñones, que era el profesor encargado del proyecto, porque era de electrónica y él era el jefe de tesis, nos dicen, ustedes no tienen nota, ustedes no se pueden graduar. A nosotros tres, tanto a Guti, a Moreno y a mí. Y empezamos nosotros a verificar, y bueno, estamos feos porque hemos hecho todo al pie de la letra. ¿Y qué vamos a hacer? Dice Guti y Moreno. Ustedes me van a dar ese proyecto a mí, yo me lo voy a llevar para mi casa. Y yo me voy a amanecer con esto hasta que yo encuentre cuál es el problema. Y en efecto, me llevé mi proyecto con mi revista y mis circuitos electrónicos. Y lo probé pieza por pieza, una por una. Y encontré que el error era de la revista. Y no me lo creían. Wow. Entonces, cuando un estudiante demostraba que todo estaba bien y que lo que vino mal fue la revista americana, eso no lo creía ningún profesor. Tengo de testigo a Moreno, que está en vida ahí, y a Guti también, que los dos son buenos amigos míos. Y resulta que cuando yo llego, le digo a los muchachos, está resuelto el problema. ¿Qué pasó? Encontré un error. Mira, muchachos, no te lo creía. Míralo aquí. La revista tenía un error. Para explicarle eso al profesor, había que estar preparado porque él decía que no había ningún error. Efectivamente, el profesor tuvo que reconocer que había un error en la revista y eso tuvo que publicarse aquí, de que nosotros habíamos logrado conseguir un error a una revista norteamericana. Ay, Dios que eso era mucho decir. Logramos graduarnos, nos pusieron una nota excelente, porque aparte de que hicimos el proyecto bien, colaboramos para, inclusive se le iba a escribir, no sé finalmente en qué quedó eso, una carta desde el Politécnico Loyola a esa revista para que verificaran porque verdaderamente había un error en la revista. Que eso era mucho decir para un estudiante de esa época. Wow. Entonces nosotros nos graduamos con honores y al final, entonces, ya graduados, tuvimos la gran oportunidad que las empresas aceptaban a los graduados del Politécnico Loyola, ya tú sabes, con bombos y platillos, porque éramos estudiantes que veníamos con muchas condiciones. Yo tenía varias ofertas de trabajo porque, otra cosa, en cuarto de superior, uno hace la pasantía. La pasantía es una especie de trabajo práctico que a algunos se lo pagan, a otros no. A mí me lo pagaron más bien que Lola. Yo trabajé mi pasantía en la Sony, que era en ese entonces una empresa para dar servicio de reparación de equipos electrónicos. Yo aprendí porque la Sony traía los japoneses directo desde allá y me hice experto en eso. Entonces yo cuando estaba en cuarto, es otra cosa que no te he dicho, ya yo picaba mi chelito reparando mi televisor, mi radio, y la gente vivía, Levin, repárame esto. Y de hecho, yo en el taller era uno de los estudiantes que más equipo tenía para reparar, porque yo me había experimentado. Entonces ya podía seguir ayudando. Ya producía un poquito a mi propia familia, cuando yo me ganaba 5 y 6 pesos por un radio o una televisión que yo reparaba, eso era mucho dinero. Ya estaba la mitad de un mes de comida. En fin, tuve que pasar muchas cosas, pero nosotros logramos formarnos aquí en esta institución, la cual para mí es número uno, yo creo que en el mundo. De hecho, yo todo lo que soy primero se lo debo al Politécnico Loyola, que también debo decirte que el Politécnico Loyola nos formó en el área social y de ahí donde nace mi vocación política. Porque nosotros teníamos un padre que se llamaba el padre Marrero, de corte muy social, y nos enseñó que nosotros lo material era nada, que lo que importaba era tú servir a los demás. Y a mí me nació la idea de servir desde ese entonces. Entonces yo formé una fundación desde que me gradué del Loyola, porque yo compartía mucho con los estudiantes que eran de las pensiones. Casi siempre eran la gente del sur profundo, de Neiva, y tenían que hospedarse 6 para dormir 3 en una misma cama. Tenían que traer los platanitos de allá para poder comer. Y eso a mí me fue motivando hasta que yo, cuando me gradué, hice una fundación que normalmente había pensión en Pueblo Nuevo,
había una en Villa Valdés de la profesora Rosa de la escuela, había en Madre Vieja. Entonces ya nosotros, cuando nos graduamos, que yo cuando me gradué, entré a trabajar a Metaldón, que montó una planta electrónica que se llamaba la planta Morgan y solicitó los servicios de la promoción completa de electrónica. Wow. Los 22, lo único que solo aceptamos como 15. Otros no querían trabajar en Metaldón porque era de que medio peligroso por el asunto, pero nosotros trabajamos aislados totalmente en máquinas electrónicas de primera, que lo habían instalado los italianos, que en ese entonces estaban muy avanzados en electrónica. Bueno, pues, luego de eso, el éxtasis de cualquier electrónico que se graduaba en el Politécnico Loyola era entrar a trabajar a Codetel, que era la empresa número 1 en ese momento. Y nosotros hicimos Metaldón como una especie de como de puente, pero para no estar desempleado, porque qué curiosidad de la vida. Metaldón no pagaba más que Codetel. Pero queríamos estar en Codetel, porque a la larga Codetel tenía lo más importante, te pagaba la universidad, te daba una beca. Y Metaldón no, o sea que nosotros teníamos que pagar la universidad. Recuerdo que entonces, en pleno, yo me gradué en julio de 1988. Yo soy promoción 88. Y mi matrícula era 830221 era mi matrícula, me acuerdo como ahora. Porque la matrícula era empezando en primero. Y luego que nosotros nos graduamos, que ya estábamos trabajando en Metaldón, queríamos seguir estudiando. Codetel le daba la oportunidad a uno de estudiar y de trabajar. Entonces, el 5 de diciembre, que nadie emplea en diciembre, me llamaron a mí. Del mismo año, yo apenas tenía 18 años yo cuando me gradué. Y ya tú sabes, ya yo a los 18 años, ya yo trabajaba en Metaldón, ya yo producía dinero. Recuerdo como ahora, que fue una de las cosas a la que yo le doy gracias a Dios hasta el día de hoy, que yo me presenté al trabajo de mi mamá. Trabajaba en una pequeñita boutique que tenía Brígida Mármol, otra persona a la que yo le agradezco mucho porque hizo por lo menos por nosotros, porque acuérdate que los cargos eran políticos, mi mamá trabajaba para el Estado, lo que era una simple mensajera, pero la cancelaban cuando llegaban los demás gobiernos. En el 86 ganó Balaguer otra vez, volvimos para atrás porque ahora mi mamá era desempleada, yo no había terminado, yo estaba en tercero de Loyola, terminé en el 88, 2 años más tarde, y mi mamá tuvo que ir a trabajar donde Brígida en una pequeña boutique ahí, ya tú sabes, para mantenernos a nosotros. Yo me presenté ante Brígida, yo lo siento, pero a partir de este momento, mi madre no da un golpe jamás, hasta el día de hoy. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. Huellas de nuestra institución. El IPL tiene su origen en una propuesta de los padres jesuitas Luis González Posada y Ángel Arias al Estado Dominicano, de fundar una ciudad técnica y agrícola, donde se impartieran estudios de básica, media y carreras técnicas. Instituto Politécnico Loyola, formando profesionales para el país. Estás escuchando Huellas. Me la llevé y después de eso, ya yo trabajaba en Codetel, tuvimos nuestro primer televisor, que no teníamos televisor. Codetel a los empleados le daba gratuito un teléfono de la casa
que era libre de pago. Tenía Ya teníamos teléfono, teníamos televisor y yo no me contuve. Yo no me voy a sacar a mi vieja de este barrio. Yo me la llevé a vivir en el centro de la ciudad, frente a la escuela pública, casi en la Constitución. Ahí renté una casita que todavía no tenía los recursos. Tuve que ir donde Guido Pen, que Dios me le dé mucha salud siempre, mucha larga vida. Y yo le dije, yo quiero mudar a mi mamá ahora en mejores condiciones. Y no tengo el dinero. Eran 60 pesos que había que tener, creo, no, 600 pesos de depósito. Y Guido me dijo, no, yo se lo presto a usted. Cuando usted pueda me lo va pagando. Y se lo pagué después. Al día de hoy a Guido lo tengo como uno de mis padres también, postizo. Logré instalar a mi mamá, le amueblé su casa, le compré aire acondicionado, le puse, digo yo, ahora sí ya estamos bien. Ya dimos un gran paso de salir de los barrios, de tener a mi mamá en condiciones, porque el hijo que procura siempre tener a su madre en primer lugar, Dios le da como un toquecito especial. Y yo siempre aposté a eso. En fin, ya nosotros teníamos una casita más cómoda donde recibir los amigos. Yo tenía el don, si se quiere llamar así, el carisma, de que la mayoría iban donde mí, porque yo tenía como esa chispa, tú sabes, siempre me gustó compartir. Y los domingos eso era, ya tú sabes, todos los domingos se juntaban todos mis amigos allá frente a la escuela pública, que sembramos unos árboles que están ahí todavía, que nos daba sombra y nos bebíamos los traguitos, oíamos música. Ya yo trabajaba en Codetel, ya tú sabes el privilegio que era eso. Pues déjame decirte otro dato importante. Y yo vine a dar clase al Politécnico Loyola, con apenas 2 años de graduado. A los 20 años ya yo era profesor del Politécnico Loyola. Y entonces empecé a dar clase a tercero y a quinto. A los terceros de electrónica básica, a los electricistas, a los de electricidad, y de electrónica operacionales a los de electrónica. Y duré casi 1 año, casi 2 años. Pues yo venía a dar clase días específicos que Codetel me lo facilitaba. Y algunos no me lo podía facilitar y yo tenía que cambiar de horario porque eran turnos rotativos y amanecer para poder venir a dar clase al Politécnico. O sea que yo entraba a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana para dar clase a las 8 aquí. Eso hice yo en el Politécnico Loyola. El director académico de eso era el profesor Percio Polanco, le puede dar testimonio de eso que yo estoy diciendo, porque todo lo que estemos diciendo aquí está sujeto a la credibilidad, pero estoy mencionando nombres de personas que saben que todo lo que yo estoy diciendo aquí, esa fue la pura realidad. Posterior a eso, entonces nosotros, ya en Codetel abrió un nuevo programa de nueva tecnología iba a iniciar el proceso de celulares que no se conocía en el país. Y yo fui elegido, obviamente dato, la mayoría de los electrónicos que se graduaban en el Politécnico y entraban a Codetel tenían que entrar por una central que se llamaba paso a paso, step by step, que era una central electromagnética y que ese era el centro, como hacen todos los guardias que tienen que hacer un centro para poder avanzar. Yo fui exonerado de eso. Yo entré directo a centrales electrónicas digamos, nosotros veníamos con buena referencia académica también. Y tan pronto estuvimos ahí, que apenas hicimos unos 2 o 3 años, fuimos elegidos para participar en ese nuevo programa que albergaba Codetel para dar servicio de tecnología celular, y había que irse a los Estados Unidos para prepararse para eso. Y yo fui elegido entre esos empleados de Codetel y fuimos a los laboratorios Bell Labs de Lucent Technology, eso era en Ohio. Y allá nos preparamos por casi 6 o 7 meses. Ya tú sabes, yo ya tenía visa, hermana, ya yo viajaba, que eso era mucho decir. Ya yo era un técnico de electrónica y entonces tenía otra inquietud. A pesar de que yo me había graduado de electrónica, todo lo hice porque yo sabía que
la necesidad económica que teníamos en mi familia era de que había que hacer algo para uno producir, pero eso no era lo que yo quería estudiar. Yo quería ser abogado. Entonces, cuando llego a Codetel, que en Codetel me dan la oportunidad de darme una beca para estudiar, yo fui y me inscribí en la Pucamaima a estudiar Derecho. Y yo fui, y cuando llevo mi recibo de que me inscribí a personal a Codetel para que me paguen mi beca para yo estudiar Derecho, me dan la triste noticia que no es posible, porque yo tenía que estudiar una carrera afín con la institución. Con la institución, porque la institución no me iba a pagar una carrera de Derecho cuando yo lo que era un técnico, porque me iban a sacar para eso. Correcto. Le daban esa beca a un estudiante del departamento de legal. Exacto. Qué triste noticia. Entonces yo, como la necesidad es la madre de la inventiva y de las cosas, entonces yo dije, bueno, pues no tengo de otra, porque yo lo que necesito es estudiar. Y me daban una beca en electrónica. Yo estudié electrónica otra vez, ingeniería electrónica. Me gradué, la primera promoción que se graduó de ingeniería electrónica de la Universidad APEC fuimos nosotros. Me gradué de ingeniería electrónica. Resulta que también ya estábamos a un paso de hacer la otra ingeniería, porque con un año más, entonces tú hacías la ingeniería en comunicaciones. Entonces yo dije, yo tengo 22 años, ya soy ingeniero. ¿Qué un año más para hacer otra carrera? Entonces hiciste. Me hice ingeniero otra vez, 2 veces. Ya en el año 98, que ya yo estaba inmerso en Codetel, ya yo viajaba muchísimo, me mandaban, yo fui a Canadá, fui a Atlanta, conozco 22 estados de los Estados Unidos, que yo fui a hacer cursos y me gané una ocasión el premio a la excelencia que daba Codetel por mi trabajo que hice. Nosotros fuimos lo que hicimos el programa para hacer un PIN, un código que se usaba antes con la llamada telefónica de celular. Antes, para tú hacer una llamada de celular, tú marcabas el número y después te pedía un PIN, tenía que dar un dígito de 4 porque se robaban la señal y entonces te clonaban el celular y te robaban. ¿Tú hiciste ese? Ese fue uno de los proyectos que yo trabajé y luego me gané el premio a la excelencia en Codetel con ese objetivo. Ya yo, graduado de ingeniero, corríamos para el año 2000, me ocurre, llega la vocación social política de ese entonces y vine, ese otro episodio interesante que ocurrió aquí en el Politécnico Loyola, que te lo puedo narrar también, si tú lo consideras. Yo vine a una charla que había un día del egresado aquí en el Politécnico Loyola y los 2 charlistas, adivina quiénes eran. ¿Quiénes eran? Por el área técnica, Leivin Guerrero. ¿Y por el área de agronomía, y el ingeniero Hipólito Mejía, que por demás era candidato, 1999 te estoy hablando. A presidente. Y cuando leyeron mi currículum ahí, y el presidente Hipólito Mejía se me acercó y me dijo que él quería que yo trabajara con él, que él tenía un proyecto del sector externo, porque él quería que fueran gente jóvenes. Y ahí me involucré yo en el sector externo a trabajar política con Hipólito Mejía. Y en el año 2000, yo todavía en Codetel, ganamos las elecciones y Hipólito Mejía me nombró en Indotel. Ganaba yo todo el dinero del mundo, que no te voy a decir por aquí, porque después se arma un escándalo. Exacto. Pero yo me gané, yo ganaba dinero que no sabía qué hacer, ya tú puedes saber. Y en ese mismo año 2000 entré a trabajar. Dejé Codetel después de 12 años, porque entré en el 88, te lo narré anterior. Sí. Desde el 88 al 2000 son 12 años. Recuerdo que no me querían dar las prestaciones porque yo estaba renunciando y ya la ley establecía que si era por renuncia no podía. Y yo fui donde Hipólito Mejía y le dije, yo no puedo aceptar ese cargo porque yo no puedo dejar 12 años perdidos de mi pesito. Me dijo, no, soy presidente ya. Yo voy a llamar ahora mismo al presidente de Codetel, que se llamaba Ernest Burry. Lo llamó y me dieron mis prestaciones. Yo me fui con mis prestaciones y fui a trabajar para el Estado en Indotel. A los 2 años, al año siguiente, en el 2001, él visita el Indotel, cumplía años en las telecomunicaciones,
Y ahí que me dice que yo tenía que Aspirar. aspirar porque yo tenía muchas condiciones. Por eso yo a Hipólito Mejía le guardo mi respeto. Él me hizo su asistente y por eso lo apoyo siempre cada vez que él Y a partir de aspira. ahí, Y entonces ahí, en el 2001, hice un pinino aspirando a diputado. y ganaste. Y en el 2002 me juramenté y duré 14 años consecutivos. Tengo el honor de ser el único diputado en esta circunscripción que ha podido repetir 3 veces de forma consecutiva. Nadie lo ha logrado. Y de hecho, en el voto preferencial, porque antes tú recuerdas que los diputados eran por lista cerrada, que a ti te ponían como los regidores, tú te ponían el número 1, tú salías aunque no hiciera nada. Aquí en el 2002 se instauró el voto preferencial, exactamente cuando yo empecé a aspirar, y gané 3 veces de forma consecutiva, que tengo ese galardón, todavía nadie me lo ha quitado, porque nadie ha ganado 3 veces de forma consecutiva en esta circunscripción. Y además en la oposición, que no era fácil. Entonces, en fin, ya por ahí albergué volver a estudiar, hice una licenciatura en ciencias políticas y luego pude hacer lo que yo quise ser siempre, abogado. Y me gradué magna cum laude de Derecho. Señores, yo le dije a ustedes al principio que iba a ser una entrevista para la historia. Estás escuchando Huellas. Huellas de nuestra institución. En el centro se conjuga la función evangelizadora y la promoción humana del proyecto pedagógico ignaciano, con la educación técnica y profesional, en interrelación con otros servicios educativos prioritarios para el bienestar social de la República Dominicana, especialmente para la ciudad de San Cristóbal y toda la región circundante a la que pertenece. Huellas de nuestra institución. Solicitamos su compañía la próxima semana con otro antiguo alumno contando sus huellas. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.